Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Vero, buenos días. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Son las 8:24. El presidente de la República anunció antes de ayer que a fin de año será la consulta popular o el referéndum para que la gente decida el regreso de las bases militares extranjeras al Ecuador. Pablo Alarcón Peña, él es abogado especialista en Derecho Constitucional, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, está con nosotros. Doctor Alarcón, qué gusto, gracias por acompañarnos. Si es que esto se cumple, sería una consulta para un único tema. Digo esto porque el gobierno ha anunciado que va a presentar un paquete de reformas, quizás vía Asamblea Nacional, para no ir a una constituyente, reformas que deberán terminar también en una consulta, en un referéndum, es decir, nos aprestamos para ir a las urnas en algunas ocasiones. Buen día. Buenos días, Milton, Verónica y a toda la audiencia. Sí, en efecto, Milton, que por ahora tendremos que ir a las urnas para tratar exclusivamente esta reciente reforma aprobada y que tendrá que ser ratificada o no por el pueblo ecuatoriano. Luego, cualquier otra intención, habrá que mirar los tiempos, primero la concreción de estas iniciativas. Hay algunos otros temas que están tratándose en la Asamblea Nacional ya, que están tramitándose. Habrá que ver si los tiempos alcanzan, como se suele decir, y también habría que mirar qué otro tipo de iniciativas está pensando el presidente de la República o la propia Asamblea Nacional, porque recordemos que según la Constitución, la Asamblea Nacional también tiene iniciativa de modificación de la Constitución. Y, por ejemplo, ahí podría encontrarse caminos como el de la enmienda constitucional de iniciativa del presidente, que en ese caso no se requiere pasar por la Asamblea Nacional y que podría directamente, obviamente, considerando los controles de la Corte Constitucional, si supera todo este proceso, podría consultarse al pueblo sobre esas iniciativas de enmienda constitucional. Pero insisto, habrá que identificar los temas que se pueden hacer a través de enmienda constitucional. Ya la Corte ha dejado claro a lo largo de su jurisprudencia cuáles sí, cuáles no, cuáles podrían ser objeto de reforma parcial. Y de según eso establecer el mecanismo, justificarlo adecuadamente, para entonces sí apresurarnos a decir si podría o no entrar un tema. Creo que, insisto, es un poco anticipado tratar de decirlo porque hay un procedimiento reglado en la Constitución y que no es corto. Los controles de la Corte son sumamente importantes y no podríamos anticiparnos a una decisión de la Corte en la materia. Bueno, vamos a ver si es que este anuncio del presidente de la República se hace efectivo ya en el tema de los procedimientos que tiene que seguir para ver si es que llegamos a fin de año. Finalmente estamos a mediados de julio y ya el año se va acabando. Tema 2 es lo que pasó anoche con el anuncio de la Corte Nacional de Justicia de que ya Estados Unidos pidió oficialmente la extradición de alias Fito. Ahora viene un procedimiento que no sé cuánto tiempo podría tomar. ¿Qué es lo que viene en este caso? Bueno, Milton, creo que es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que este sería formalmente el primer proceso de extradición relacionado a un ecuatoriano, ¿sí? Porque eso estaba prohibido formalmente en la Constitución. Para que la gente recuerde, la Constitución fue modificada en este ámbito y por lo tanto ahora estamos enfrente del primer caso que se daría en la materia. El presidente de la Corte Nacional de Justicia anunció ayer, en efecto, que ya recibió el requerimiento de extradición. Tiene que seguir un procedimiento interno, no es un asunto que se va a solventar esta misma semana, para que la gente también tenga en cuenta que esto no opera así de rápido. Incluso la persona aludida tendría la posibilidad luego de solicitar una suerte de apelación en este ámbito que tendrá que ser resuelta también. Así que hay que cumplir con el debido proceso. Sé que todos estamos muy alertas a lo que pueda suceder ahí, queremos que esto marche de manera ágil, pero hay un debido proceso que tenemos que verificar y cumplir para que esto opere adecuadamente. Esto para cumplir lógicamente con la Constitución y con todo lo que refieren los instrumentos internacionales vinculados a la materia.
Doctor Alarcón, buenos días. Respecto a esta extradición de alias Fito, ¿qué pasa con los cargos que se le imputan en los Estados Unidos versus los cargos que se le imputan en nuestro país? ¿Tendría que cumplir una pena en el Ecuador? ¿Hay carta abierta para que pueda cumplir en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con eso? Y porque, claro, no son los mismos cargos. Correcto, buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Sí, tendríamos que limitarnos por ahora a lo que consta en el requerimiento y en el análisis de ese requerimiento que se hace por parte de los Estados Unidos y verificar, entre otras cosas, cuáles van a ser las condiciones en las que se va a generar este juzgamiento en los Estados Unidos, porque también ahí hay algunas limitaciones desde el punto de vista de la normativa internacional. Para resguardar de alguna manera y saber cuál va a ser el destino de la persona que va a terminar en este proceso de extradición. Así que, según el tipo de delitos que se hayan cometido en los Estados Unidos, hay que verificar que estos delitos estén dentro de la configuración establecida en nuestro ordenamiento jurídico y entonces se podría configurar esta posibilidad en la práctica. Ahora, el ministro del Interior acaba de decir en una radio colega que en menos de un mes se concretaría la extradición de Fito. No sé cuál es la base para ponerle tiempo a esto. Usted habla de unos procedimientos que se tienen que cumplir. No sé si los procedimientos que tienen que seguirse tienen plazos. Mire, Milton, hay un procedimiento que debe seguirse. Si se ha mencionado un mes, vamos a ver si esto finalmente puede cumplirse. Los plazos están contemplados de alguna forma en este proceso, pero creo que es importante que quede absolutamente claro cuál va a ser el desenlace, que no se omita ningún presupuesto dentro de este proceso, porque luego le puede costar caro al país, con mayor razón tratándose de un personaje al que nos estamos refiriendo. Entiendo la urgencia, la necesidad de que esto opere rápidamente, incluso por el riesgo inminente de la propia vida de quien estamos hablando en el contexto nacional. Así que creo que hay que tener un poco de paciencia en el marco de lo posible y que operen los canales propios de la Corte Nacional de Justicia. Una vez trasladado el pedido que llegó a través de la Cancillería a la Corte Suprema Nacional de Justicia, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente José Swin? El presidente lo que tiene que hacer por ahora, verificar, conforme les mencionaba hace unos minutos, lo establecido primero en nuestra Constitución y también en la normativa que regula los casos de extradición en el ámbito internacional para verificar los delitos, como mencionaba Verónica, que se están estableciendo y también las condiciones que se van a generar en el procesamiento de esta persona en el caso de los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de parámetros que tiene que verificar el presidente de la Corte Nacional y una vez que tome una decisión, puede existir esta posibilidad incluso que mencionaba de una eventual apelación por parte de la persona que está requerida en extradición. Solo para terminar este tema, doctor Alarcón, usted dijo al principio, es la primera vez porque hay una consulta popular que autorizó el tema de la extradición. Pese a que teníamos un tratado de extradición con Estados Unidos vigente, no hubiese sido posible, si es que se da obviamente la extradición, si es que no existía esta autorización de la ciudadanía. Correcto, Milton. Esto es importante insistir porque esto es producto, y hay que reconocerlo, de la modificación que se hizo en la Constitución. Estaba prohibida la extradición de ecuatorianos, más allá de la existencia de instrumentos internacionales o convenios con otros países. No podía configurarse porque nuestra Constitución establecía una prohibición expresa en esa materia. Una vez que ha sido levantada esa prohibición, entonces podemos entrar a este análisis en particular. Son las 8:33. Estamos hablando con Pablo Alarcón. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Espíritu Santo. Doctora Alarcón, le cambio de tema y quiero tratar ese tema de las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional como carácter económico urgente, al que siguen lloviendo demandas de inconstitucionalidad. Recientemente el Colegio de Abogados de Pichincha anunció que va a demandar las leyes de solidaridad, de inteligencia, de integridad por inconstitucionales, porque no guardan unidad de materia, por algunos temas que han mencionado afectan la seguridad jurídica, el debido proceso, los principios de progresividad. Ya son más de 10 demandas de inconstitucionalidad que se tienen y parece que le van a seguir lloviendo a estas leyes. Ingresadas hasta ayer 14 ya, y la lluvia va a seguir. Bueno, ¿qué podemos pensar de estas demandas que siguen lloviendo en contra de estas leyes? Bueno, yo creo que si queremos ser positivos por esta lluvia de demandas, de alguna forma, como ustedes lo mencionan, lo positivo de todo esto es que de alguna forma, si es que prospera la admisión de estas demandas, que ya tenemos dos al menos que han sido admitidas,
es que se va a dar una suerte de participación ciudadana en el tratamiento de temas que son bastante importantes para todos. Y esto lo digo porque, como ustedes bien conocen, y una de las acusaciones más fuertes que se pueden encontrar en las demandas, principalmente a la ley de solidaridad y a la ley de integridad, está relacionada a la calificación primero de económico urgentes, cuando no necesariamente tienen esta calificación o este contenido varios de los temas, y obviamente la unidad de materia. Cuando el presidente, según el artículo 140 de la Constitución, está en la potestad, de hecho, de su atribución de calificar de económico urgente a un proyecto, ustedes saben que se reducen los tiempos en el tratamiento en la Asamblea y eso involucra menos deliberación, menos participación ciudadana en el análisis de temas tan relevantes. Y por eso les decía, dentro de lo positivo es que en la Corte al menos se va a poder tener la posibilidad de analizar posturas de la academia, de otros órganos técnicos, de la ciudadanía en general, que puede, como hemos visto, están preocupados muchos del alcance que podrían tener algunas de estas normas, y no solamente, porque eso hay que recordar mucho, no solamente por la norma en sí, sino principalmente por cómo se va a ejecutar esta norma en el día a día. Eso pasa, por ejemplo, con la ley de inteligencia, más allá de que se pueda reconocer sus beneficios normativos, el tema es cómo esto se va a aplicar. Y luego algo que también en el Ecuador es muy común, es que hay que pensar también a largo plazo. Yo sé que a todos nos importa el contexto actual, pero luego hay que mirar quién va a utilizar estas normas más adelante, ¿no? Mañana, cuando este país generalmente cambia de circunstancias tan rápidamente, ojalá este tipo de normas no se conviertan en un problema. En todo caso, lo positivo, vamos a tener un análisis en la Corte y las posturas se van a analizar de muchos actores que no fueron considerados en el análisis de la Asamblea Nacional. Ahora, un tema de procedimiento. Por ejemplo, digamos, hay organizaciones que demandan el tema de la contratación pública, por ejemplo, otras que demandan sobre la reforma al tema judicial, y las otras, esas pueden ser, digamos, declaradas inconstitucional parcialmente, es decir, ciertos artículos de la ley, y si es que se admite el tema de la unidad de materia, puede caerse la ley entera o por partes. Bueno, Milton, creo que este tema es medular, entonces vamos a disgregar un poco, porque este debate que es sustancial para mí, más allá de que se diga es la forma, Ujú. está relacionado a la ley de solidaridad y a la ley de integridad, ¿no? Ahí esas dos de las tres son las que tienen este conflicto, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué digo conflicto de alguna manera? Porque el presidente o su equipo jurídico ahora tendrá la necesidad de justificar sólidamente las razones por las cuales, si bien es su atribución, que nadie lo cuestiona, esto es importante, así dice la Constitución de calificarlo urgente en materia económica, tendrá que justificarle a la Corte por qué consideró que tenía una materia económica de por medio y por qué todas son materias económicas de alguna forma y por qué otras fueron incluidas pese a que directamente no están relacionadas, y también porque se enfrenta a precedentes o criterios anteriores de la propia Corte Constitucional, Milton. Y aquí ya se han mencionado por parte de varios colegas en distintos medios de comunicación, ahí tenemos la sentencia 5811 IN/22, por ejemplo, en el que la Corte ya dijo expresamente sobre la calificación de económico urgente de un proyecto, que hay que tener mucho cuidado y que la Corte va a ser muy rigurosa porque de por medio está la deliberación, la participación ciudadana, se reduce todo eso y por lo tanto la Corte tiene que ser muy cuidadosa en ese control. Pero aparte quiero recordarles algo adicional que tal vez ya no nos acordamos porque semanalmente tenemos algo nuevo, pero el presidente de la República ya intentó, y quiero recordarles a través de una solicitud de enmienda a la Constitución, el que se pueda ampliar el artículo 140 de la Constitución. No sé si lo recuerdan. El presidente lo que intentó en esa ocasión fue que le permitan a través de una enmienda constitucional preguntar al pueblo si está de acuerdo en que se pueda ampliar y que no solamente se pueda calificar de urgente en materia económica, sino también en otros ámbitos. Y esto fue enero 2024, y en esa justificación el presidente ya hizo alusión a las circunstancias actuales que vive el país, que sí, se han agravado, pero digamos de alguna manera son comunes.
y esto dio lugar a que la Corte se pronuncie, y la Corte ya le dijo al presidente, claro, era otro tipo de análisis, no era una acción de inconstitucionalidad, pero sí el control previo que hizo para la enmienda constitucional, la Corte le dijo que eso no se puede hacer, porque si se amplía a otros temas la calificación de urgente, entonces se corre el riesgo de transgredir el equilibrio de poderes, que el Ejecutivo pueda someter a la Asamblea o imponer su posición para que se pueda tratar en un determinado tiempo todos los temas que crea, y si no entran por el Ministerio de la Ley. En definitiva, la Corte dijo que eso alteraría la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado, y que por lo tanto, no lo dijo expresamente, asumimos que podría tratarse a través de una reforma parcial. Es decir, sobre estos temas la Corte ha sido muy rigurosa, por decirlo de alguna forma. Esta última decisión fue tomada, la que menciono, la RC, sobre la enmienda en ese entonces, fue tomada por la conformación de entonces de 9 jueces por unanimidad. De los 9 de esa época quedan 6 actualmente. Así que habría que tener en cuenta, si es cierto que la propia ley de garantías permite que la Corte cambie sus criterios con la debida fundamentación, pero me parece que es complicado que la Corte pueda variar esto si ya analizó circunstancias similares en ese año 2024. Y lo que usted decía concretamente es que, claro, Milton, si es que la Corte en estas dos leyes llegase a decir que no hay unidad de materia y que eventualmente se ha entrado a calificar de económico temas que no lo son, si es que la Corte asume esa posición coherente con lo que he dicho antes, el riesgo es que se declare una inconstitucionalidad por la forma, que lo que genera es que automáticamente se cae toda la ley. ¿Cuál es otra alternativa? Sí, pero esto es poco visto en la Corte, pero en todo caso puede suceder porque la ley le da esa competencia a la Corte. Al ser el órgano de interpretación de la Constitución, podría hacer uso de sentencias manipulativas, aditivas, decir que la constitucionalidad se difiere en el tiempo, podría decir algo que me parece riesgoso, porque la Corte, más allá de estas competencias, no es formalmente legislador positivo en el Ecuador, no es el que dicta leyes, pero la Corte tal vez sí, formalmente podría decir, voy a empezar a sacar los temas que no son económicos de la ley que está acusada de inconstitucionalidad, y se va a quedar solo esta parte. A mí me parece que más allá de que la Corte pueda hacerlo, no es adecuado. Tampoco que se ponga a añadir textos, pese a que sí es su competencia, porque creo que entramos a darle a la Corte un rol determinante en el sistema que luego nos puede salir mal si las circunstancias cambian en el país. Así que expectativas de lo que puede hacer la Corte, yo lo que he tratado de darles es criterios de lo que ha dicho, pero ahora habrá que ver cómo opera frente a esta situación. Pero sí, el riesgo es que se pueda caer por la forma toda la ley, ni siquiera entrando a analizar el fondo del asunto o de los varios temas que están en controversia. Bien, muchas gracias por esa explicación. Gracias por habernos acompañado y ya veremos qué decide la Corte. Doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES, la Universidad de Espíritu Santo. Tenga buen día y gracias por acompañarnos. Gracias, Milton, Verónica, y a toda su Gracias. audiencia. Que tengan un buen día. Igualmente.